Ok, buenas tardes. Nosotros somos grupo número 4 y se integra por Gabriela Núñez, José Reyes y yo, Héctor Ramos. Ok, más que todo, como les dije, en nuestra presentación hablaremos acerca de los manómetros. ¿Qué son? ¿Cuál es su uso? ¿Cuáles son los tipos que existen en nuestro país? Conociendo de antemano que estos aparatos se usan mayormente en la industria, entre área y su unidad estándar en el sistema internacional es el Newton por metro al cuadrado o pascales, muy bajos que se consideran un vacío hasta miles de toneladas por unidad de área. Bueno, ¿qué es un manómetro? El manómetro es un instrumento, de los fluidos o gases contenidos en recipientes cerrados, generalmente determinado la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local atmosférica. También, en general, los manómetros utilizan la presión atmosférica como valor de referencia. Es decir, que su valor corresponde al valor absoluto 1. El valor que se lee en el manómetro corresponde a la diferencia que existe entre la presión real y la atmosférica. A este valor se le denomina como presión manométrica. La presión manométrica por encima de la atmosférica será positiva y por debajo de la atmosférica será negativa, mientras que la presión absoluta es la suma de las dos. Y las unidades frecuentes, como le había mencionado, es pascales, atmósferas, kilogramos sobre centímetros al cuadrado, bar y PSI. La función del manómetro. ¿Cómo funciona? Los manómetros industriales suelen tener una escala grabada que mide la presión, normalmente en bares, pascales o en PSI. Todos los manómetros de presión tienen un elemento que cambia alguna propiedad cuando son sometidos a una escala o un cambio gradiente. También podemos decir que la aguja nos mide la presión en el interior del circuito y en la escala de los colores para poder identificar las franjas de presión. El color rojo, que significa peligro por ser muy alta. Algo muy importante a la hora de utilizar un manómetro de presión es su exactitud o precisión. Eh, la exactitud se define como la diferencia máxima entre el valor verdadero y el valor indicado por el manómetro expresado como porcentaje. La precisión del manómetro está estrechamente relacionada con su precio. Parte de un manómetro. Ok, partes de un manómetro sería la recepción, transferencia e indicación. La recepción se encarga de transformar la fuerza generada por la presión, mientras que la transferencia amplía la fuerza del elemento de recepción y la transmite a la siguiente etapa. Y por último, la indicación, que se encarga de convertir la fuerza recibida hacia un indicador visual. Bueno, ahora lo dejaré con mi compañera Gabriela. Buen día, yo les voy a hablar sobre los tipos de manómetros existentes en Honduras. Como primer manómetro les hablaré del manómetro de tubo en U, que este consiste en un tubo de vidrio en forma de U que contiene un líquido, donde una de las ramas está abierta a la atmósfera y la otra está conectada al recipiente que contiene el fluido al que se quiere medir la presión. Como siguiente tenemos el manómetro inclinado. Es un manómetro que se usa para presiones manométricas inferiores a 250 milímetros de columna de agua. La rama larga de un manómetro de tintero se inclina con respecto a la vertical para alargar la escala. También se usan manómetros de tubo inclinados para medir diferenciales de presiones muy pequeñas.
Como siguiente tenemos el manómetro de tipo de pozo. Es similar al manómetro de tubo en U, pero tiene algunas diferencias importantes. En el extremo cerrado del manómetro hay un gran pozo del que el líquido sube o baja de acuerdo con la presión. Como siguiente tenemos el manómetro Bourdon, posiblemente es el instrumento de presión más utilizado mecánico, el cual emplea un metal enrollado en forma de espiral. Cuando la presión pasa por este elemento, va perdiendo curvatura, la cual transmite hacia un mecanismo que mueve el cursor indicador de presión. Este lo podemos ver, digamos, cuando llevemos lo que es el laboratorio de mecánica de fluidos, es donde lo utilizamos. También tenemos el manómetro, los manómetros electrónicos. Estos manómetros utilizan un conjunto, un display LCD, un sensor de presión y un circuito electrónico para realizar la medición y mostrarla en el indicador visual. También tenemos manómetros de membrana, que son aptos para la medición de presión relativa, absoluta y diferencial. Su principal característica es una membrana circular y ondulada que está sujeta o soldada entre dos bridas. Si esta membrana fuese plana, se deformaría plásticamente. Precisa. Son indicados para mediciones críticas, como en el caso o viscosos, presiones bajas y sobrepresiones. Ahora lo dejo con mi otro compañero. Hola, buenas tardes. Yo les quiero compartir la información para cuáles son los pasos para para encontrar la ecuación de manómetro. Se comienza a partir de un extremo del manómetro y se expresa la presión en forma simbólica. Si un extremo se encuentra abierto, la presión es atmosférica y se toma como la presión manométrica cero. Sumando todos los términos que representan los cambios en la presión, como el cambio de la presión igual al peso específico por la altura. Para esto se procede desde el punto inicial, incluyendo cada columna de cada fluido por separado. Cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión se incrementa y se aumenta el valor del cambio de la presión. Y si es a la inversa, si es hacia arriba, cuando el movimiento de un punto al siguiente, la dispersión disminuye y se resta el cambio de la presión. Este proceso continúa hasta que se alcance el otro punto extremo. Igual, esta presión con el símbolo para la presión en el punto final, lo que da la ecuación completa para el manómetro. Se resuelve la ecuación de forma jerárquica para que la presión deseada en un punto dado o la diferencia de presión entre los puntos de interés. Y se introducen los datos que ya conocemos y se despeja para la presión deseada, ya sea de un punto o de otro punto. En nuestro caso, procederemos a resolver un ejercicio con un manómetro diferencial. Aquí podemos observar que está el punto A y el punto B en la figura. Y ocupamos calcular cuál es la diferencia de las presiones que hay en la altura, entre la altura B y la altura A. Y nos dice, porque no conocemos, bueno, sí, conocemos la gravedad específica del aceite que está en una tabla. Entonces nos dice que es 0.85. Tenemos las ecuaciones y tenemos la presión en A más el peso específico del aceite por 13 pulgadas. Las 13 pulgadas salen de la diferencia de las 9 pulgadas, 19 pulgadas menos las 32 pulgadas nos dan 13 pulgadas que hay del aceite del punto A a donde empieza el agua, más el peso específico del agua por 9 pulgadas menos el peso específico del aceite por las 32 pulgadas que está en el punto B, hasta donde comienza el agua. Y lo tenemos que es igual a B.
Como nosotros queremos saber la diferencia entre las presiones, despejamos la presión A para el otro lado y nos queda negativo, nos queda diferencia de presiones, que es igual al peso específico del agua por las 9 pulgadas, menos el peso específico del aceite por 19 pulgadas. Que en este... y como dije anteriormente, se hizo el despeje y se colocan los términos ya conocidos y se hace la multiplicación. Entonces, aquí están todos los términos. Hacemos el total y la suma. Y ahí está el resultado. La diferencia, y también les quiero hablar un poco sobre la diferencia entre manómetro y barómetro. Prácticamente la diferencia es bien básica. El barómetro se usa exclusivamente para medir la presión atmosférica, es decir, mide la presión en un recipiente abierto, y la diferencia principal con el manómetro es que el manómetro mide la presión en recipientes cerrados, como tanque, tubería, etc. En conclusión, se puede decir que los manómetros cumplen un rol muy importante a nivel industrial y comercial, ya que son usados diariamente por diferentes y grandes compañías industriales que elaboran en este campo, como lo es el estudio de las presiones. Se conoció el uso adecuado del manómetro y los tipos de manómetros en nuestro país, y se aclaró la diferencia entre el manómetro y el barómetro, que en ciertas personas existe la confusión entre estos dos aparatos. Y muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la exposición.